Nunca olvidaré aquella tarde de octubre. El viento de Madrid soplaba con fuerza, arrancando las hojas secas de los árboles del Retiro, mientras yo terminaba una jornada particularmente agotadora en el despacho. Me llamo Carlos Martínez. Tengo 42 años y hasta ese día creía tener la vida que siempre había soñado. Un buen trabajo como arquitecto, un hijo adolescente del que me siento orgulloso, y 15 años de matrimonio con Elena, mi compañera de facultad, mi primer y único amor. Estaba recogiendo mis cosas cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me empujó a hacerlo. Quizás fue intuición, quizás fue el destino jugándome una mala pasada. ¿Carlos Martínez?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que la mujer respondiera. Me llamo Lucía. No nos conocemos, pero creo que deberías saber algo sobre Elena. Mi corazón dio un vuelco. Apreté el teléfono con tanta fuerza que temí romperlo. ¿Qué pasa con ella? No sé cómo decirte esto, continuó Lucía con voz temblorosa. Trabajo en el Hotel Alameda. Tu esposa viene aquí regularmente con un hombre, siempre el mismo. Llevan meses. El mundo se detuvo. El ruido de la oficina se convirtió en un zumbido distante mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Quería colgar, quería gritar que era mentira, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Por qué me cuentas esto?, logré preguntar finalmente. Mi hermana pasó por lo mismo, respondió ella. Su marido la engañaba y nadie tuvo el valor de decírselo. Juré que nunca sería cómplice de algo así. Lo siento mucho. Cuando colgué, me quedé inmóvil, con la mirada perdida en la pantalla del ordenador donde tenía abierto el proyecto de nuestra casa de verano en Valencia. Elena y yo habíamos estado ahorrando durante años para comprar ese terreno junto al mar. Habíamos pasado noches enteras diseñando cada detalle, imaginando las vacaciones familiares que pasaríamos allí. Todo parecía ahora parte de una vida que no me pertenecía. Conduje hasta casa como un autómata. Las calles de Madrid pasaban borrosas ante mis ojos mientras mi mente repasaba los últimos meses. Los viajes de trabajo que se habían multiplicado. Las llamadas que Elena contestaba en otra habitación. Las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el suyo. Señales que había ignorado deliberadamente porque la confianza es más cómoda que la duda. Al llegar a casa, encontré a Elena preparando la cena. Me recibió con un beso en la mejilla, como siempre. Su normalidad me destrozó más que cualquier confesión. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad después de venir de los brazos de otro hombre? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y preguntarme cómo había ido mi día? ¿Estás bien, cariño? Te noto pálido, me dijo mientras servía la pasta que había preparado. Solo cansado, mentí sentándome a la mesa. Miguel, nuestro hijo de 14 años, apareció con los auriculares puestos y se sentó sin despegar la vista de su teléfono. En ese momento, mientras observaba a mi familia, me pregunté si éramos los únicos que no sabían la verdad. Si nuestros vecinos, nuestros amigos, los padres de los compañeros de Miguel, todos susurraban a nuestras espaldas. Durante la cena, cada palabra de Elena sonaba falsa. Cada gesto cotidiano parecía una actuación ensayada. Me preguntó sobre el proyecto de Valencia, y tuve que controlarme para no gritar. ¿Seguía ella planeando un futuro conmigo mientras construía otro en secreto? Esa noche no pude dormir. Acostado junto a Elena, escuchando su respiración tranquila, sentí un abismo creciendo entre nosotros. 15 años compartiendo la misma cama, los mismos sueños, y ahora me preguntaba si alguna vez la había conocido realmente. Al amanecer, tomé una decisión. No la confrontaría aún. No le daría la satisfacción de verme destrozado, de convertirme en el marido celoso y vengativo que justificara sus acciones. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender el alcance de su traición antes de decidir cómo actuar. Cuando Elena se fue a trabajar, busqué entre sus cosas. Me sentía como un intruso en mi propia casa, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier escrúpulo. No encontré nada en sus cajones ni en su armario.
Su ordenador estaba protegido con contraseña. Entonces recordé que teníamos una cuenta conjunta en la nube para almacenar fotos familiares. Accedí desde mi teléfono y empecé a revisar las últimas imágenes. Nada sospechoso. Fotos de Miguel en su partido de fútbol, de la cena de Navidad con mis suegros, de nuestro último aniversario en Barcelona. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo. En la mayoría de las fotos recientes, Elena llevaba puesta una pulsera de plata que yo no reconocía. No era un regalo mío, estaba seguro. Amplié una imagen para ver mejor. La pulsera tenía un pequeño dije que parecía una inicial. Una R. El Hotel Alameda. El hombre del que hablaba Lucía. La inicial R. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen que me revolvía el estómago. Recordé entonces que las facturas del teléfono de Elena llegaban a mi correo. Las había configurado así años atrás cuando cambiamos de compañía, y nunca lo habíamos modificado. Abrí mi email y busqué la última factura. Allí estaba el registro de llamadas de los últimos 2 meses. Un número se repetía casi a diario, especialmente en las horas en que Elena decía estar en reuniones. Guardé ese número. Aún no tenía pruebas definitivas, pero mi instinto me decía que estaba en el camino correcto. Por primera vez desde la llamada de Lucía, sentí algo diferente al dolor. Una determinación fría se instaló en mi pecho mientras miraba las fotografías de nuestra vida juntos. Si Elena había decidido traicionar nuestra historia, yo decidiría cómo terminarla. Pero lo haría a mi manera, con la misma calma y meticulosidad con la que diseñaba mis edificios. La venganza, como la arquitectura, requiere planificación, paciencia y una visión clara del resultado final, y yo empezaba a ver el plano de la mía con perfecta nitidez. El número de teléfono se convirtió en mi obsesión. Durante 3 días, lo miré fijamente en la pantalla de mi móvil sin atreverme a llamar. ¿Qué diría si alguien contestaba? ¿Y si era realmente un cliente de Elena, como ella seguramente alegaría? Necesitaba ser más inteligente. Recordé que mi cuñado Javier trabajaba en una empresa de telefonía. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre nos habíamos llevado bien. Lo invité a tomar unas cañas después del trabajo, algo inusual que él aceptó con sorpresa. Entre cerveza y cerveza, le conté una mentira. Estaba preocupado porque habían llamado a casa preguntando por Elena desde un número desconocido, y quería saber a quién pertenecía antes de preocuparla. Javier dudó al principio, pero finalmente accedió a ayudarme. Al día siguiente me envió un mensaje. El número está registrado a nombre de Ricardo Salgado, un nombre que jamás había escuchado, pero que confirmaba la inicial del dije. La R tenía ahora identidad. Con el nombre, fue fácil encontrarlo en redes sociales. Ricardo Salgado, 38 años, director comercial de una farmacéutica. En su perfil público, fotos de viajes, eventos corporativos y una afición por los coches clásicos. Era atractivo, con ese tipo de atractivo que mejora con la edad. En ninguna de sus fotos aparecía Elena, pero tampoco había rastro de familia propia. Sus publicaciones eran escasas y cuidadosamente seleccionadas, como si fuera consciente de que alguien podría estar vigilando. Mientras investigaba a Ricardo, empecé a notar cambios sutiles en Elena. Llegaba más tarde de lo habitual, siempre con excusas elaboradas sobre tráfico o reuniones que se alargaban. Su teléfono nunca abandonaba su mano, y cuando sonaba, a menudo salía de la habitación para contestar. El abismo entre nosotros se ensanchaba cada día, pero ella parecía no notarlo. O quizás simplemente ya no le importaba. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté casualmente por sus próximos viajes de trabajo. Elena mencionó uno a Valencia la semana siguiente, 2 días en un congreso de marketing farmacéutico. La coincidencia era demasiado evidente para ignorarla. «Qué casualidad», dije, manteniendo mi voz neutra. «Estuve revisando el proyecto de nuestra casa en Valencia. Podría acompañarte y aprovechar para visitar el terreno». La vi tensarse momentáneamente antes de recuperar la compostura. «No hace falta, cariño. Serán 2 días agotadores de reuniones. Apenas tendré tiempo libre». «Insisto», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos.
Puedo trabajar desde allí mientras tú estás ocupada. Hace tiempo que no vamos juntos a Valencia. Elena buscó desesperadamente una excusa, pero cada negativa sonaba más hueca que la anterior. Finalmente, con una risa nerviosa, cedió. Está bien, será bonito ir juntos. Esa misma noche, mientras ella dormía, revisé su ordenador. Había cambiado la contraseña semanas atrás, pero no sabía que yo tenía instalado un programa que registraba las teclas. Lo había puesto años antes, cuando Miguel empezaba a usar Internet, y queríamos asegurarnos de que navegaba con seguridad. Nunca pensé que lo utilizaría para espiar a mi propia esposa. El historial de Elena reveló lo que ya sospechaba. Búsquedas de hoteles en Valencia, pero no cerca del centro de convenciones donde supuestamente sería el Congreso, sino en la playa. Reservas para 2 en restaurantes con vistas al mar. No había ningún congreso de marketing, solo una escapada romántica planeada meticulosamente. La noche siguiente, esperé a que Elena se durmiera y revisé su móvil. Había borrado la mayoría de los mensajes con Ricardo, pero quedaban algunos. Fragmentos de conversaciones que me quemaban los ojos. Planes futuros, palabras de amor, y algo que me heló la sangre. Cuando termine con todo esto, estaremos juntos de verdad. Tomé fotos de las conversaciones, de las reservas, de todo lo que pudiera servirme como prueba. No por celos, no por venganza, sino porque necesitaba protegerme. 15 años de matrimonio, una casa a medias, un hijo. Había mucho en juego. Al día siguiente, llamé al hotel en Valencia y cancelé la reserva que Elena había hecho. Luego reservé en otro hotel, uno pequeño y familiar donde nadie nos conociera. Si Elena quería jugar, yo también podía hacerlo. Le dije que me encargaría de todos los detalles del viaje para que ella pudiera concentrarse en su congreso. Aceptó, visiblemente nerviosa pero sin otra opción. Esa noche la vi escribiendo frenéticamente en su teléfono, seguramente explicándole a Ricardo el cambio de planes. Durante los días siguientes, seguí recopilando pruebas. Contraté a un detective privado, algo que jamás pensé que haría. Le di el nombre de Ricardo, las fechas del supuesto viaje a Valencia, y le pedí que investigara su relación con Elena. Era caro, pero necesitaba confirmación externa, algo que no pudiera ser descartado como paranoia de un marido celoso. El detective me entregó su informe una semana después. Fotos de Elena y Ricardo entrando juntos al Hotel Alameda, comiendo en restaurantes discretos, besándose en el interior de un coche. Las imágenes eran dolorosas, pero ya no me sorprendían. Lo que me impactó fue descubrir que su relación llevaba casi un año. No meses como había pensado inicialmente. Un año entero de mentiras compartiendo mi cama, mi mesa, mi vida. El informe incluía otro detalle devastador. Ricardo Salgado estaba casado. Su esposa, Marta, era pediatra en el hospital donde Miguel había sido tratado por asma años atrás. El mundo se me antojó repentinamente pequeño y cruel. ¿Cuántas veces nos habríamos cruzado sin saberlo? ¿Cuántas veces habría esta mujer atendido a mi hijo, sin imaginar que su marido se acostaba con la madre del niño? La noche antes del viaje a Valencia, mientras Elena preparaba su maleta, la observé desde el umbral de nuestra habitación. Escogía su ropa con cuidado, guardando prendas que yo nunca le había visto usar. Lencería nueva, un vestido que no reconocí, la pulsera con la inicial R. Cada elección era un insulto silencioso, cada prenda un testigo de su traición. ¿Necesitas algo especial para el Congreso?, pregunté con una ironía que ella no captó. No, solo lo habitual, respondió sin mirarme, guardando la pulsera en un bolsillo interior de la maleta. Esa noche, mientras Elena dormía, envié un mensaje desde mi teléfono al número de Ricardo. Cambio de planes. No podré ir a Valencia. Mi marido insiste en acompañarme. Te llamaré cuando pueda. Borré el mensaje de mi teléfono y apagué el móvil de Elena para que no recibiera la respuesta. Al día siguiente, condujimos hasta Valencia en un silencio incómodo. Elena miraba constantemente su teléfono, cada vez más ansiosa al ver que Ricardo no respondía. Llegamos al pequeño hotel que había reservado, lejos de donde ella había planeado encontrarse con su amante. Pensé que nos quedaríamos más cerca del centro de convenciones, comentó, intentando ocultar su preocupación.
Este lugar es más tranquilo, respondí. Además, está cerca de nuestro terreno. Podemos visitarlo mañana. La vi palidecer. Sus planes se desmoronaban ante sus ojos y no podía hacer nada para evitarlo. Durante la cena, apenas tocó su comida. Se excusó varias veces para ir al baño, seguramente intentando contactar con Ricardo. No sabía que yo había bloqueado su número en el teléfono de Elena esa misma mañana. Aquella noche, mientras Elena fingía dormir a mi lado, tomé una decisión. No explotaría de ira, no montaría una escena, no le daría el papel de víctima que seguramente esperaba para justificar su traición. Mi venganza sería más sutil, más calculada y mucho más satisfactoria. Porque si algo había aprendido en mis años como arquitecto, era que las estructuras más sólidas en apariencia pueden derrumbarse si sabes exactamente dónde golpear. El regreso de Valencia fue un ejercicio de autocontrol. Elena inventó excusas para explicar por qué no asistió a ninguna sesión del Congreso Fantasma. Yo fingí creerle mientras conducía por la autopista, observando de reojo cómo revisaba obsesivamente su teléfono. Durante ese viaje, terminé de elaborar mi plan. No sería una venganza explosiva, sino una retirada estratégica, un jaque mate en varios movimientos que dejaría a Elena sin su cómoda doble vida. El primer paso fue financiero. Sin que Elena lo supiera, contraté a Ramón Quintero, un abogado especializado en divorcios complicados. Le expliqué mi situación y le entregué todas las pruebas que había recopilado. Su consejo fue claro: proteger mis activos antes de cualquier confrontación. Tu esposa podría vaciarte las cuentas en cuanto sospeche que lo sabes, me advirtió Ramón en su despacho del barrio Salamanca. Hemos visto casos así cientos de veces. Siguiendo sus instrucciones, abrí una cuenta bancaria nueva y transferí la mitad de nuestros ahorros. Era exactamente lo que me correspondía legalmente, ni un euro más, ni uno menos. También aseguré los documentos de propiedad de la casa que había heredado de mis padres en Asturias, el único bien que poseía antes de casarme. El segundo paso involucraba a Miguel. A sus 14 años, era lo suficientemente mayor para entender, pero demasiado joven para quedar atrapado en medio de una guerra entre sus padres. Una tarde, lo llevé a jugar al fútbol, algo que hacíamos regularmente. Después, sentados en una terraza con 2 Coca-Colas, mantuve una conversación que nunca pensé tener con mi hijo. Miguel, ¿has notado algo raro entre tu madre y yo últimamente? Me miró con esos ojos que son idénticos a los míos. Están raros los dos. Casi no hablan. Las cosas no van bien, admití. Y puede que pronto haya cambios en casa. No entré en detalles sobre la infidelidad de Elena. No quería envenenar la relación de Miguel con su madre. En lugar de eso, le expliqué que a veces los adultos toman caminos separados, pero que eso no cambia el amor por sus hijos. Pase lo que pase, siempre seré tu padre. Siempre estaré para ti. Y tu madre también te quiere más que a nada en el mundo. Miguel asintió, serio pero sereno. Me sorprendió su madurez cuando dijo: ya sabía que algo pasaba. Los escucho, ¿sabes? Cuando creen que no. Esa noche, mientras cenábamos los tres, observé a mi hijo con nuevos ojos. Había heredado mi capacidad de observación y la sensibilidad de Elena. La idea de dañarlo con una separación amarga me resultaba insoportable. Eso reforzó mi determinación. Mi venganza no involucraría escándalos ni dramas que pudieran afectarlo. El tercer paso fue profesional. Aceleré la finalización de varios proyectos importantes y aseguré nuevos contratos que podría desarrollar de forma independiente. Mi socio, Diego, notó mi repentina productividad. «Trabajas como si el mundo fuera a acabarse mañana», comentó una tarde mientras revisábamos los planos de un edificio en Sevilla. «Solo me estoy preparando para cambios», respondí vagamente. Diego no insistió. Años de amistad le habían enseñado a respetar mis silencios. Semanas más tarde, cuando le propuse disolver nuestra sociedad amistosamente, repartiéndonos los clientes según quién había iniciado la relación comercial, aceptó sin demasiadas preguntas. Era un buen acuerdo para ambos, aunque él no sabía que para mí representaba libertad geográfica, la posibilidad de irme de Madrid cuando todo estallara.
Mientras reorganizaba mi vida profesional, seguí monitoreando la de Elena. El detective me confirmó que había retomado sus encuentros con Ricardo en el Hotel Alameda. Me envió más fotos, más pruebas, más detalles sobre sus escapadas. Pero lo que realmente me interesaba era otra información: los horarios de Marta Salgado, la esposa de Ricardo, en el hospital. El detective, aunque sorprendido por mi petición, me proporcionó también esos datos. Una mañana, cuando sabía que Elena estaría con Ricardo en el hotel, me presenté en la consulta de la doctora Salgado. No tenía cita, pero le dije a la recepcionista que era urgente y personal. Esperé más de una hora antes de que me recibiera. Marta Salgado era una mujer de unos 40 años, con un rostro amable marcado por el cansancio propio de quien dedica su vida a cuidar niños enfermos. Me miró con curiosidad cuando entré en su despacho. ¿En qué puedo ayudarle, señor Martínez? La recepcionista me dijo que es personal. Lo es, respondí, sentándome frente a ella. Y lamento profundamente ser quien tenga que decirle esto. Durante la hora siguiente, le mostré todas las pruebas que tenía. Las fotos, los mensajes, las reservas de hotel. Lo hice con respeto, sin rabia, como quien entrega un diagnóstico doloroso pero necesario. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al dolor y finalmente a una fría determinación que me resultó familiar. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó cuando terminé, con voz quebrada pero firme. Porque usted merece saberlo, igual que yo merecía saberlo. Y porque creo que deberíamos coordinar cómo manejar esto. No estaba proponiendo una venganza compartida, sino una salida digna para ambos. Le expliqué mi plan. Confrontaríamos a nuestras respectivas parejas el mismo día, a la misma hora, pero por separado. Sin escenas públicas, sin violencia, solo la verdad expuesta con pruebas irrefutables. Les ofreceríamos una separación limpia, pero con nuestros términos, no los suyos. ¿Y después?, preguntó Marta secándose una lágrima. Después cada uno sigue su camino. Ellos con su relación a la luz, si es lo que quieren. Nosotros con nuestra dignidad intacta. Marta aceptó. Intercambiamos números y acordamos la fecha. El viernes siguiente. Elegí ese día porque Elena tenía planeada una supuesta cena con amigas, que en realidad sería otra noche con Ricardo. La sincronización era crucial para nuestro plan. Los días previos a la confrontación fueron extrañamente tranquilos. Terminé los preparativos con meticulosa precisión. Alquilé un apartamento amueblado cerca del Instituto de Miguel. Preparé todos los documentos legales con Ramón. Empaqué discretamente lo esencial, lo que realmente me importaba: álbumes de fotos de Miguel creciendo, los libros que mi padre me había regalado, algunos recuerdos de viajes que había hecho solo. La noche anterior, mientras Elena dormía, contemplé por última vez el dormitorio que habíamos compartido durante 15 años. Las cortinas que elegimos juntos, el edredón que compramos en nuestro viaje a Marruecos, los 2 relojes sobre la mesita de noche marcando el mismo tiempo en vidas que ya no estaban sincronizadas. Sentí una punzada de nostalgia, no por lo que perdía, sino por lo que creí tener. El viernes amaneció con una claridad inusual para noviembre en Madrid. Desayuné con Elena y Miguel como cualquier otro día. Besé a mi hijo cuando salió hacia el instituto. Miré a mi esposa a los ojos cuando me despedí para ir a trabajar, sabiendo que sería la última vez que interpretaríamos esta escena cotidiana. «Llegaré tarde», dijo Elena mientras recogía su portátil. «Cena con las chicas, ¿recuerdas?» «Lo recuerdo», respondí con una sonrisa serena. «Que lo pases bien». Salí de casa con la certeza de que cuando volviera, todo habría cambiado. No sentía euforia ni miedo, solo la tranquila satisfacción de quien por fin toma el control de su historia. Mi venganza no sería un acto de violencia, sino de verdad. No destruiría a Elena, simplemente le quitaría lo que más valoraba: la comodidad de su mentira. A las 7 de la tarde, recibí el mensaje de Marta. «Estoy lista». Era la señal para poner en marcha el acto final de nuestro plan. Respiré hondo y respondí: «Yo también». Luego llamé a Elena. Elena contestó al tercer tono. El ruido de fondo delataba que no estaba en ningún restaurante con amigas, sino probablemente en el apartamento de Ricardo.
Carlos, ¿pasa algo? Su voz sonaba tensa, impaciente. Necesito que vengas a casa ahora mismo. Mantuve un tono neutro, controlado. Estoy cenando con Laura y Pilar, ya te lo dije esta mañana. ¿No puede esperar? Miguel ha tenido un accidente en bicicleta. La mentira me supo amarga pero necesaria. No es grave, pero está asustado y pregunta por ti. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había elegido bien mi estrategia. Elena no arriesgaría su imagen de madre devota, ni siquiera por una noche con su amante. Voy para allá, respondió finalmente. Colgué y envié un mensaje a Marta. En marcha. Luego llamé a Miguel, que se quedaba a dormir en casa de un amigo, para asegurarme de que estaba bien y decirle que no se preocupara si su madre lo llamaba. Le expliqué brevemente que necesitaba hablar con ella a solas. ¿Es por lo que me contaste el otro día?, preguntó con esa intuición que siempre me sorprendía. Sí, hijo. Pero tú no te preocupes, ¿vale? Mañana hablamos. Mientras esperaba, preparé el escenario. Sobre la mesa del salón coloqué una carpeta con las fotos más evidentes de la infidelidad, copias de mensajes, el informe del detective. Al lado, los papeles del divorcio ya redactados por Ramón, con términos razonables pero innegociables, custodia compartida de Miguel, división equitativa de los bienes comunes, renuncia a la casa de Asturias por parte de Elena. No puse música dramática, no preparé una escena de película, solo un vaso de agua para mí, otro para ella, y la verdad entre ambos. Elena llegó 30 minutos después, con el rostro descompuesto por la preocupación. ¿Dónde está Miguel? ¿Está bien? Miguel está perfectamente, respondí con calma. Está en casa de Javier como estaba previsto. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. La vi palidecer, luego ruborizarse. ¿Me has mentido? ¿Me has hecho venir corriendo por una mentira? Curioso que te indignes por mi primera mentira en 15 años cuando tú llevas un año entero mintiéndome cada día. Elena se quedó inmóvil, como un animal acorralado que evalúa sus opciones de escape. Finalmente, se sentó frente a mí. Llevaba un vestido negro que no le había visto antes, maquillaje cuidadosamente aplicado y la pulsera con el dije en forma de R. Todo preparado para Ricardo, no para sus inexistentes amigas. No sé de qué estás hablando. Intentó, pero su voz temblorosa la traicionaba. Empujé la carpeta hacia ella. Ábrela. Con dedos temblorosos, Elena abrió la carpeta. Su rostro fue transformándose mientras pasaba las páginas. Incredulidad, vergüenza, miedo, y finalmente una especie de alivio resignado. No dijo nada durante varios minutos. No necesitaba hacerlo. Las imágenes hablaban por sí mismas. Ella y Ricardo entrando al Hotel Alameda, besándose en su coche, comiendo en un restaurante discreto en las afueras de Madrid. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente sin levantar la vista de las fotos. Lo suficiente para entender que no fue un error, Elena. Fue una elección que hiciste cada día durante un año. Levantó la mirada, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No es lo que piensas. Ricardo y yo... Ahórratelo. La interrumpí con suavidad. No estoy interesado en los detalles de vuestra relación. Lo único que me importa ahora es cómo vamos a manejar lo que viene después. Le mostré los papeles del divorcio. Le expliqué los términos, la división de bienes, el acuerdo de custodia. Mientras hablaba, observé cómo su expresión pasaba del miedo a la confusión. «Espera», dijo cuando terminé. «¿No vas a gritar? ¿No vas a montar una escena? ¿No vas a amenazarme con quitarme a Miguel? No, Elena. No voy a convertirme en un tópico. No voy a darte el papel de víctima que necesitas para justificar lo que has hecho». Mi respuesta la descolocó completamente. Había anticipado gritos, acusaciones, quizás incluso amenazas. Mi calma la dejaba sin guión. «Lo que te ofrezco es una salida digna para todos», continué. «Un divorcio civilizado, sin escándalos. Miguel no tiene por qué saber los detalles. Nadie tiene por qué saberlos si tú lo prefieres así». Elena me miró como si fuera un extraño. En cierto modo, lo era. El Carlos que ella conocía, el esposo confiado y previsible, había desaparecido el día que recibí aquella llamada telefónica.
¿Y si no acepto estos términos?, preguntó, recuperando algo de su habitual aplomo. Sonreí levemente. Entonces las fotos, los mensajes, toda la evidencia llegará a quien deba llegar. No como venganza, Elena, sino como verdad. A nuestros amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a los padres de los amigos de Miguel. Eso es chantaje, susurró, indignada. No, es consecuencia. Cada acción tiene una consecuencia. Mentir durante un año tiene consecuencias. Traicionar a tu familia tiene consecuencias. Estoy ofreciéndote la oportunidad de controlar esas consecuencias, de minimizar el daño para todos, especialmente para Miguel. La mención de nuestro hijo pareció devolverla a la realidad. Se pasó una mano por el pelo, desordenando su perfecto peinado. ¿Y Ricardo? Él también está en estas fotos. ¿Qué pasará con él? En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. Hecho. Ha confesado todo. Miré a Elena. En este preciso instante, Marta Salgado está teniendo una conversación similar con Ricardo. Sí, Elena, su esposa lo sabe todo. Y a diferencia de ti, él no tuvo la oportunidad de negar nada. Vi el pánico en su mirada. No había considerado que yo pudiera contactar con la esposa de Ricardo, que hubiera una coordinación entre los engañados. Todo su cuidadoso castillo de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Marta es pediatra, continuó, recordando de pronto. Ella atendió a Miguel cuando tuvo asma. El mundo es pequeño, ¿verdad? Quizás debiste pensarlo antes de involucrarte con un hombre casado. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. La noche de Madrid brillaba indiferente a nuestro drama doméstico. La vi reflejada en el cristal, una silueta que reconocía pero ya no conocía. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó sin volverse. Eso depende de ti. Si aceptas estos términos, firmaremos el divorcio la semana que viene. Te quedarás en esta casa hasta que encuentres un lugar propio. Yo ya tengo un apartamento cerca del Instituto de Miguel. Le explicaremos juntos que hemos decidido separarnos, sin entrar en detalles. Mantendremos las apariencias sociales que quieras mantener. ¿Y si quiero estar con Ricardo? Es tu decisión, pero te advierto que Marta no va a ponérselo tan fácil como yo. Ella está bastante furiosa. Elena se volvió hacia mí. Por primera vez en la conversación, vi miedo real en sus ojos. No miedo a perderme, sino miedo a perderlo todo. Su cómoda vida, su imagen social, quizás incluso a Ricardo, que probablemente estaría enfrentándose a un ultimátum similar en este momento. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes hasta mañana. Los papeles están listos. Solo necesitan tu firma. Me levanté, dando por terminada la conversación. Tomé una pequeña maleta que había preparado antes y me dirigí a la puerta. ¿Te vas?, preguntó sorprendida. Sí. No puedo dormir en la misma cama donde me has estado mintiendo durante un año. Volveré mañana para conocer tu decisión. Antes de salir, me detuve y la miré una última vez. A pesar de todo, una parte de mí seguía viendo a la mujer que había amado, a la madre de mi hijo. ¿Sabes qué es lo más triste, Elena? Que si hubieras sido honesta, si hubieras tenido el valor de decirme que ya no me amabas, te habría dejado ir. Porque lo que yo amaba no era poseerte, sino la vida que construimos juntos. Y esa vida dejó de existir en el momento en que decidiste vivir una segunda vida a mis espaldas. Salí sin esperar respuesta. En el ascensor, recibí otro mensaje de Marta. Ricardo está destrozado. Dice que dejará de verla. Sonreí con tristeza. El amante apasionado se convertía en cobarde cuando llegaba el momento de afrontar las consecuencias. Esa noche, en mi nuevo apartamento, vacío excepto por un colchón y algunas cajas, me sentí extrañamente en paz. No había gritado, no había roto cosas, no había cometido ninguna locura. Mi venganza no había sido espectacular, pero sí efectiva. Había destruido la burbuja de mentiras en la que Elena y Ricardo vivían su fantasía. Les había arrebatado el control de la situación, obligándolos a enfrentar la realidad en mis términos, no en los suyos. Antes de dormir, llamé a Miguel para desearle buenas noches. Su voz, tan parecida a la mía,
Me recordó por qué había elegido este camino. Por él, por mí, por la dignidad que ambos merecíamos. Mañana sería otro día, el primero del resto de mi vida. Dormí sorprendentemente bien aquella noche. El colchón nuevo en el suelo de un apartamento casi vacío resultó más acogedor que la cama matrimonial donde había pasado los últimos 15 años. Quizás porque por primera vez en semanas no fingía, no interpretaba un papel, no contenía la respiración esperando que Elena notara mi sospecha. A la mañana siguiente, desayuné en una cafetería cercana. El café me supo mejor que nunca, como si mis papilas gustativas también se hubieran liberado de la tensión. Mientras observaba a la gente pasar por la acera, recibí un mensaje de Elena. Podemos hablar a las 12, estaré en casa. Llegué puntual. Elena me esperaba sentada en el sofá, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo recogido descuidadamente. Sobre la mesa, los papeles del divorcio y un bolígrafo. He hablado con Ricardo, dijo sin preámbulos. Marta le ha dado un ultimátum. O deja de verme para siempre o lo demandará por todo lo que tiene, incluida su parte en la farmacéutica. No respondí. No era mi batalla. Me ha dicho que no puede seguir viéndome. Continuó, con una risa amarga. 15 meses jurándome que dejaría a su mujer por mí, y a la primera crisis me abandona. Se levantó y caminó hacia la cocina. La seguí. Sacó una botella de vino del refrigerador, pero cambió de opinión y la devolvió a su sitio. En su lugar se sirvió un vaso de agua. He estado pensando toda la noche, dijo, apoyándose en la encimera, sobre nosotros, sobre lo que hice, sobre el futuro. Y voy a firmar los papeles. Tienes razón, lo mejor es un divorcio civilizado. Asentí, aliviado. Una parte de mí había temido que Elena contraatacara, que intentara usar a Miguel como moneda de cambio, que complicara todo con abogados agresivos y demandas exageradas. Pero antes necesito preguntarte algo, continuó. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no me confrontaste cuando lo descubriste? ¿Por qué toda esta elaborada coreografía? La pregunta me sorprendió. No era lo que esperaba, porque necesitaba entender. Respondí tras un momento. Entender hasta dónde llegaba tu engaño, si era solo una aventura o algo más profundo. Y porque necesitaba tomar el control de la situación. Contactar con Marta fue un golpe bajo, murmuró, aunque sin verdadera acusación en su voz. ¿Y mentirme durante un año no lo fue? Elena bajó la mirada. Tienes razón, solo que no esperaba esta versión de ti. Este Carlos calculador, frío, estratégico. No soy frío, respondí con calma. Solo me negué a ser una víctima, a darle a tu traición más poder del que ya tenía. Volvimos al salón y Elena firmó los papeles sin más discusión. Luego me entregó su anillo de matrimonio, un gesto que no había pedido pero que acepté con un nudo en la garganta. 15 años condensados en un pequeño círculo de oro. ¿Cuándo hablaremos con Miguel?, preguntó. Esta tarde. Vendrá después del instituto. Creo que debemos hacerlo juntos, mostrarle que a pesar de todo seguimos siendo sus padres. Elena asintió. Por un momento, vi a la mujer que había sido mi compañera, la madre dedicada que ponía a nuestro hijo por encima de todo. Ese breve destello de la Elena que había amado me provocó una punzada de nostalgia. Lo siento, dijo de repente. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. No por Ricardo, sino por la forma en que lo manejé, por las mentiras. No dije que la perdonaba. No la perdonaba, no todavía. Quizás algún día, cuando el dolor se hubiera diluido lo suficiente. Voy a preparar mis cosas, dije en cambio. Vendré a buscar el resto más adelante. Mientras recogía mi ropa, mis libros, mis objetos personales, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Cada prenda que guardaba en la maleta, cada fotografía que descolgaba de la pared, era un pedazo de vida compartida que llegaba a su fin, pero también era un paso hacia una nueva existencia, una donde la verdad no sería un lujo sino el fundamento. Cuando terminé, encontré a Elena en la cocina preparando café. Me ofreció una taza, un gesto cotidiano que de repente parecía sacado de la vida de otras personas. Miguel lo sospechaba, dijo mientras bebíamos en silencio.
Hace unas semanas me preguntó si tú y yo íbamos a separarnos. Es perceptivo. Como tú. Me miró por encima del borde de su taza. ¿Sabes? Parte de lo que me atrajo de Ricardo fue que es impulsivo, apasionado. Todo lo contrario a ti. No me conoces tan bien como crees, Elena. Respondí con una sonrisa triste. El Carlos metódico y previsible que describes nunca habría planeado lo que hice ayer. Algo cambió en su mirada. Una especie de respeto reluctante, quizás incluso arrepentimiento por lo que había perdido. Pero era demasiado tarde para eso. A las 5, Miguel llegó del instituto. Su expresión al vernos a ambos sentados en el salón reveló que intuía lo que venía. Nos sentamos los tres, y con la mayor honestidad y delicadeza posible, le explicamos que habíamos decidido separarnos. ¿Es por lo que me dijiste el otro día, papá?, preguntó Miguel, mirándome directamente. Sí, hijo. Tu madre y yo hemos intentado resolver nuestras diferencias, pero a veces los adultos toman caminos separados. ¿Es por otro hombre?, preguntó entonces, sorprendiéndonos a ambos. Elena palideció. Miguel, yo os he visto discutir, continuó Miguel. Y hace unas semanas vi un mensaje en tu móvil, mamá. No quise leerlo, pero vi el nombre de un hombre que no conozco. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades a medias y mentiras completas. Miré a Elena, dejándole la decisión. Sí, admitió finalmente. Conocí a alguien. Cometí un error, Miguel. Un error que ha herido a tu padre y que nos ha llevado a esta situación. Admiré su valentía en ese momento. Habría sido fácil culparme, hablar de distanciamiento emocional, de incompatibilidades desarrolladas con el tiempo. En lugar de eso, asumió su responsabilidad. Miguel nos miró alternativamente, procesando la información. Temí su reacción, pero cuando habló, su madurez volvió a sorprenderme. Entiendo, dijo simplemente. ¿Dónde viviremos ahora? Le explicamos el acuerdo. Yo me mudaría definitivamente al apartamento cerca de su instituto, mientras Elena se quedaría en la casa familiar. Él pasaría tiempo con ambos sin un régimen estricto. Queríamos que la transición fuera lo menos traumática posible. ¿Puedo ver tu nuevo apartamento hoy?, me preguntó. Claro, está prácticamente vacío, pero podemos ir ahora mismo si quieres. Miguel asintió y subió a su habitación a buscar una chaqueta. Cuando nos quedamos solos, Elena me miró con ojos húmedos. Es un buen chico, dijo. Hemos hecho algo bien, al menos. Es lo único que importa ahora, respondí. Que él esté bien. Cuando Miguel bajó, nos despedimos de Elena. Fue un momento incómodo. Ninguno sabía exactamente cómo comportarse en esta nueva dinámica. Finalmente, Miguel la abrazó y yo le di un breve apretón en el hombro. Era el inicio de una nueva coreografía familiar que tendríamos que ir aprendiendo sobre la marcha. En el camino hacia el apartamento, Miguel estuvo inusualmente callado. Temí que estuviera conteniendo sus emociones, que la aparente aceptación fuera solo una fachada. ¿Estás bien?, le pregunté cuando nos detuvimos en un semáforo. Sí, respondió, mirando por la ventanilla. Es raro, pero, en cierto modo, me alivia. ¿Te alivia?, repetí sorprendido. Las cosas no estaban bien en casa, papá. Tú y mamá apenas hablabais. Era como vivir con dos extraños que fingían estar bien por mí. Su perspicacia me dejó sin palabras. Mientras nosotros creíamos protegerlo, él había estado observándolo todo, sintiendo la tensión, interpretando los silencios. Lo siento, dije finalmente. Siento que hayas tenido que vivir eso. No es culpa tuya, respondió con una madurez impropia de sus 14 años. Luego añadió, con una sombra de sonrisa, aunque tu forma de resolverlo fue bastante intensa, lo del detective y todo eso. Lo miré, atónito. ¿Cómo sabes lo del detective? Miguel se encogió de hombros. Os escuché hablar a ti y a mamá antes de que yo llegara. Mencionaste fotos, informes. No hay que ser un genio para sumar 2 más 2. No pude evitar reírme. Mi hijo me recordaba a mí mismo a su edad. Observador, analítico, capaz de conectar piezas que otros no veían. ¿Sabes qué?, dije mientras aparcaba frente al edificio de mi nuevo apartamento.
Creo que tú y yo vamos a estar bien. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro juvenil. Lo sé, papá, lo sé. Esa noche, mientras Miguel exploraba el apartamento vacío, sugiriendo dónde podríamos poner los muebles que aún debía comprar, sentí que mi plan de venganza había evolucionado en algo inesperado. No solo había recuperado mi dignidad, sino que había fortalecido mi relación con mi hijo. La traición de Elena había destrozado nuestro matrimonio, pero las consecuencias de esa traición habían creado un espacio nuevo donde Miguel y yo podíamos construir algo diferente, quizás incluso mejor. Más tarde, cuando lo acompañé de vuelta a casa de Elena, me detuvo antes de bajar del coche. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo de repente, «por cómo has manejado todo esto, sin gritos, sin violencia, con dignidad». Sus palabras tan simples y directas fueron la validación que no sabía que necesitaba. Mi venganza había sido exitosa, no porque hubiera destruido a Elena, sino porque mi hijo había visto en mí un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con integridad. «Gracias, Miguel», respondí con la voz quebrada por la emoción. «Eso significa mucho para mí». Lo vi entrar en la que hasta ayer había sido nuestra casa familiar. Cuando la puerta se cerró tras él, arranqué el coche con una extraña sensación de esperanza. Las consecuencias de la traición de Elena no eran las que ella o yo habíamos anticipado. En lugar de destrucción, había surgido una oportunidad de reconstrucción, no como marido, sino como padre, como hombre, como ser humano capaz de convertir el dolor en crecimiento. Los meses siguientes transcurrieron en una extraña calma. El divorcio se formalizó sin complicaciones legales. Elena cumplió su parte del acuerdo con una dignidad que no esperaba. Vendimos la casa familiar. Ninguno de los dos quería seguir viviendo entre esos recuerdos, y dividimos equitativamente el dinero. Ella se mudó a un apartamento en el centro de Madrid, cerca de su trabajo. Yo me quedé en el mío, que poco a poco fui convirtiendo en un hogar. Marta Salgado me llamó un mes después de aquella noche. Ricardo había aceptado todos sus términos para evitar el escándalo. Le cedió la casa, le dio la mitad de sus acciones en la farmacéutica y acordó un divorcio discreto. Al parecer, el gran amante apasionado valoraba más su posición social y económica que cualquier promesa de amor eterno hecha a Elena. «Gracias por tu ayuda», me dijo Marta al final de nuestra conversación. «En cierto modo, me hiciste un favor. Llevaba años sospechando que Ricardo me era infiel, pero nunca tuve el valor de enfrentarlo. Tú me diste ese empujón». «No fue un favor», respondí honestamente. «Solo hice lo que necesitaba hacer para protegerme. Aún así te estoy agradecida. ¿Te gustaría tomar un café algún día?» Como amigos, claro, dos supervivientes de naufragios similares. Decliné amablemente su invitación. No estaba preparado para nuevas relaciones, ni siquiera amistosas, con alguien tan conectado a mi historia reciente. Necesitaba aire fresco, personas que no conocieran los detalles de mi matrimonio fallido, espacios sin fantasmas. Ese espacio lo encontré, sorprendentemente, en mi trabajo. La disolución de mi sociedad con Diego resultó ser una bendición disfrazada. Mis nuevos proyectos como arquitecto independiente me daban libertad creativa y flexibilidad de horarios, algo crucial para compaginar mi carrera con la crianza compartida de Miguel. Mi hijo pasaba conmigo 4 días a la semana, por decisión propia. Al principio me preocupó que Elena se sintiera herida por esta preferencia, pero ella misma reconoció que Miguel necesitaba la estabilidad que yo podía ofrecerle en ese momento. Ella estaba atravesando su propio proceso, reconciliándose con sus errores, intentando reconstruir su identidad más allá de ser mi esposa o la amante de Ricardo. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en los planos de una casa sostenible en la Sierra de Madrid, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de mi reconstrucción personal. Era Alejandro Vega, un antiguo compañero de universidad que ahora dirigía un importante estudio de arquitectura en Barcelona. «Carlos, llevo semanas intentando contactarte», dijo con su característico entusiasmo. «He visto tu proyecto para el Centro Cultural de Toledo. Es brillante, exactamente el tipo de visión que necesitamos en nuestro estudio».
Me ofreció asociarme con ellos, no como empleado, sino como socio creativo. Tendría libertad para desarrollar mis propios proyectos bajo el paraguas de su prestigiosa firma, con el respaldo económico y logístico que eso suponía. La única condición, trasladarme a Barcelona. En otro momento de mi vida habría rechazado la oferta sin pensarlo. Madrid era mi hogar, el único que había conocido. Pero ahora, la idea de un nuevo comienzo en otra ciudad resultaba tentadora. El único obstáculo era Miguel. No podía simplemente llevármelo lejos de su madre, de su escuela, de sus amigos. Esa noche, durante la cena, se lo comenté, esperando su decepción. Barcelona, dijo pensativo. Siempre he querido vivir cerca del mar. Sería un gran cambio, respondí. Tendrías que dejar tu instituto, tus amigos. Papá, me interrumpió con una sonrisa. Vivimos en la era de Internet. Mis amigos estarán a un clic de distancia, y podemos venir a Madrid en los puentes o ellos pueden visitarnos. ¿Y tu madre?, pregunté cauteloso. Su expresión se volvió más seria. Tendría que hablar con ella, pero no sé, creo que lo entendería. Últimamente está mejor, más centrada en su trabajo. Dice que necesita tiempo para encontrarse a sí misma. La madurez de mi hijo seguía sorprendiéndome. A sus 14 años, razonaba con la claridad de un adulto, sin perder la honestidad emocional propia de su edad. No quiero que te sientas presionado, aclaré. Es solo una posibilidad que estoy considerando. Lo sé, respondió, pero pienso que sería bueno para ti, para nosotros. Un nuevo comienzo. Al día siguiente llamé a Elena y le pedí vernos para hablar de algo importante. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros respectivos apartamentos. Era la primera vez que nos veíamos a solas desde el divorcio, sin Miguel como amortiguador. Elena había cambiado. Llevaba el pelo más corto, vestía de forma más sobria, y había en sus ojos una serenidad que no recordaba. La tormenta emocional parecía haber pasado, dejando tras de sí a una mujer más centrada, quizás más auténtica. Me han ofrecido un trabajo en Barcelona, dije sin preámbulos después de los saludos iniciales. Como socio en el estudio de Alejandro Vega. Vega y Asociados. Asintió ella impresionada. Es uno de los mejores estudios del país. Felicidades, Carlos. Gracias. Estoy considerándolo seriamente. ¿Y Miguel?, preguntó, yendo directamente al punto que más le preocupaba. Eso es lo que quería hablar contigo. Él parece entusiasmado con la idea, pero obviamente no puedo tomar una decisión así sin consultarte. Elena guardó silencio un momento, removiendo su café con gesto pensativo. Sabes que podría negarme, dijo finalmente. Legalmente tengo derecho a oponerme a que te lleves a nuestro hijo a otra ciudad. Lo sé, respondí, preparándome para una batalla que no deseaba librar. Y respetaré tu decisión. Para mi sorpresa, Elena sonrió. Pero no voy a hacerlo. No voy a oponerme. La miré confundido. ¿No? Carlos, en los últimos meses he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Uno de ellos fue no valorar la estabilidad y la integridad que tú representabas. No solo para mí, sino para Miguel. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Él te necesita más que a mí en este momento. Necesita tu ejemplo, tu forma de enfrentar la adversidad. Y tú mereces esta oportunidad. No sabía qué responder. Esta no era la Elena que esperaba encontrar. Podemos llegar a un acuerdo, continuó. Miguel puede vivir contigo en Barcelona durante el año escolar, y conmigo en Madrid durante las vacaciones. O podemos ser flexibles, ver qué funciona mejor para él. ¿Estás segura?, pregunté, todavía incrédulo. Completamente. Además, añadió con una sonrisa triste, puede que yo también necesite un nuevo comienzo. Me han ofrecido un puesto en la oficina de mi empresa en Lisboa. Lo estaba considerando, pero me frenaba la idea de alejarme de Miguel. La sincronía de nuestras situaciones me pareció casi cósmica, como si el universo estuviera alineándose para facilitar nuestras respectivas reconstrucciones. Lejos, pero no demasiado. Separados, pero conectados por el hijo que compartíamos. Parece que ambos estamos en momento de cambios, comenté. La vida sigue, Carlos.
para todos. Y quizás sea mejor así, construir nuestros nuevos caminos en lugares donde no nos crucemos constantemente, donde no tengamos que fingir cordialidad en las mismas tiendas, los mismos restaurantes, las mismas calles que recorrimos juntos. Su razonamiento tenía sentido. Madrid estaba lleno de recuerdos, de lugares donde habíamos sido felices y donde esa felicidad se había roto. Barcelona y Lisboa representaban páginas en blanco, ciudades donde podríamos reinventarnos sin la sombra constante del pasado. ¿Y Ricardo?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. ¿Sigue en el panorama? Elena negó con la cabeza. Ricardo eligió a su esposa, o más bien a su dinero y su posición. No lo culpo. En el fondo nunca fue tan valiente como aparentaba. Sonrió con ironía. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que me atrajo de él no era real. Era una fantasía, un espejismo de pasión que se evaporó en cuanto enfrentó las consecuencias. Lo siento, dije, y por primera vez desde que descubrí su infidelidad, lo sentía de verdad, no por perderla, sino por el dolor que ella misma se había causado. No lo sientas, fue mi elección, mi error. Ahora me toca vivir con ello y aprender. Me miró directamente a los ojos. ¿Y tú, Carlos, estás viendo a alguien? La pregunta me sorprendió. No, aún no estoy preparado para eso. Lo estarás, afirmó con una seguridad que me conmovió. Eres un buen hombre, mejor de lo que merecía, definitivamente. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero, el primero desde nuestra separación. No había pasión, ni rencor, solo el reconocimiento mutuo de dos personas que habían compartido 15 años y un hijo, y que ahora emprendían caminos separados con respeto. 2 meses después, Miguel y yo nos mudamos a Barcelona. Encontramos un apartamento en el barrio de Gracia, con una pequeña terraza desde donde se veía el mar a lo lejos. Elena se trasladó a Lisboa poco después, iniciando una nueva etapa profesional que, según nos contaba en nuestras videollamadas semanales con Miguel, le estaba devolviendo la confianza en sí misma. Mi trabajo en el estudio de Alejandro resultó ser exactamente lo que necesitaba: desafiante, creativo, estimulante. Mis diseños sostenibles ganaron reconocimiento, y pronto me encontré liderando proyectos importantes en toda España. El dolor por la traición de Elena se fue diluyendo, reemplazado por la satisfacción de construir una nueva vida en mis propios términos. Una tarde, mientras trabajaba en mi mesa de dibujo en la terraza, Miguel se sentó frente a mí con expresión pensativa. ¿Sabes, papá? A veces pienso que lo que pasó con mamá fue lo mejor que podía pasarnos. Lo miré sorprendido por su afirmación. ¿Por qué dices eso? Porque antes vivíamos una mentira. Tú no eras feliz, ella no era feliz, y yo lo notaba aunque fingierais que todo estaba bien. Hizo una pausa mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse en el Mediterráneo. Ahora, los tres somos más auténticos. Tú estás haciendo lo que realmente te apasiona. Mamá está encontrando su camino, y yo, bueno, yo tengo 2 hogares donde las personas son honestas. Sus palabras me dejaron sin aliento. Tenía razón, por supuesto. La traición de Elena había sido dolorosa, devastadora incluso, pero también había sido el catalizador que nos liberó a todos de una vida de apariencias. Eres muy sabio para tu edad, dije finalmente, revolviendo su pelo como cuando era pequeño. No es sabiduría, respondió con una sonrisa. Es simplemente ver las cosas como son. Tú me enseñaste eso, ¿sabes? Con tu forma de manejar todo lo que pasó. Sin dramas, sin victimismos, solo, enfrentando la verdad y siguiendo adelante. En ese momento, mirando a mi hijo, comprendí que mi verdadera venganza no había sido exponer la infidelidad de Elena, ni coordinar con Marta, ni siquiera recuperar mi dignidad. Mi verdadera venganza, la más dulce y perdurable, había sido convertir una traición en una lección de integridad para mi hijo. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, nuestra nueva ciudad, sentí una profunda gratitud por el camino recorrido. La reconstrucción no había sido fácil, pero había resultado en algo más auténtico,
más sólido que lo que había perdido. No era el final feliz de un cuento romántico, pero era real, y en esa realidad, mi hijo y yo habíamos encontrado una versión más verdadera de la felicidad.